que Él pueda ser un facilitador, Señor, de tu amor y de tu voz. Y que este lugar, Señor, se llene aún más, se sature de todo lo fresco, de todo lo nuevo y, Señor, de todo aquello que querés hacer en nuestras vidas. Te honramos y te damos la bienvenida, Señor, a lo que quieras hacer y cambiar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya casi que... ¿A cuántos Dios ya les habló? ¿No? Dios nos habla en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Cuando adoramos con el corazón puesto en Él, hay respuesta de parte de Dios. Hay algo ahí que se da en esa comunicación entre su iglesia y el amado que viene a su iglesia a recibir adoración. Muy bien, hoy tenemos la ardua tarea de transmitir algo que fue transmitido primero en nuestro corazón y les cuento que viene de la mano de lo que pasó con los jóvenes en la semana en que estuvieron con los retiros de los adolescentes, preadolescentes, después jóvenes y todo lo demás. A nosotros nos tocó estar en ese primer campamento de lunes y martes y hay algo que nosotros llevamos, una palabra que nosotros llevamos y después quedó resonando esta palabra en mi cabeza porque decía, muchas veces de lo que vamos a hablar va a ser de una porción de la historia de José, pero muchas veces vemos a la historia de José como para los niños se enseña en la escuela bíblica. Nosotros llevamos una porción de la historia de José a los adolescentes, remarcando ciertas cosas allá, ¿no?, que queríamos que vean de la historia de José. Pero ¿cuántas lecciones, cuánto nos puede enseñar esta historia de José también a nosotros en este tiempo, ¿no? Una y otra vez vamos a leerla y vamos a encontrar riqueza como todo en la palabra de Dios. Pero quiero hacer hincapié sobre algunos puntos en particular. Y esta prédica se va a llamar Ceder a las presiones. ¿Cuál es el costo a pagar? Decirle al que está a tu lado, ceder. Hoy te vas a ir con esa palabra en la mente, ceder, porque la voy a repetir a lo largo de toda esta hora, la voy a repetir muchas veces, pero te vas a ir comprendiendo a qué nos estamos refiriendo. Ceder a las presiones. ¿Cuál es el costo a pagar? Ustedes saben que nosotros tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Frente a toda decisión, sabemos que hay un costo a pagar, ¿no es cierto? Siempre hay un costo a pagar. Hay consecuencias buenas y malas. Frente a toda decisión, hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas. No es como nos adoctrinan en nuestra cultura de que hacé lo que pensás hoy, total, hacé lo que sentís ya, total es el ahora y no importa lo que venga. No es como nos adoctrinan en esta cultura en donde no importa mucho lo que viene o las generaciones que vienen, sino que tenés que vivir el ahora y hacer lo que sentís nada más. Lo que dicta tu corazón te dicen, ¿no? Y algunos se atreven a decir, como sacando de contexto, que si haces lo que dicta tu corazón, entonces está todo bien. No va a haber ninguna mala consecuencia. Qué grave error. Qué grave error. Nuestra cultura, lo dije algunas veces acá y suena fuerte, pero nuestra cultura es más la cultura que reina, digamos, es una cultura más del libertinaje. Y confundimos muchas veces libertad con anarquía. Quiero que entiendas cuál es el concepto de anarquía porque ahí vas a entender por qué digo esto. En la anarquía no hay reglas. Cada uno hace lo que siente, lo que piensa, como quiere, cuando quiere, y todos son, ¿no? No existen reglas, no existen valores morales, no existen un orden, no existen autoridades, en la anarquía no existe nada. En la anarquía cada uno es libre a su
a su decisión, a su mente, a lo que piensa, y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y esa es la cultura reinante. Esa es la cultura en la cual nosotros estamos inmersos. Pero esta no es la cultura del reino. Hablábamos al principio cuando estábamos adorando, atrayendo el cielo a la tierra, pues eso significa la cultura del reino. Y en la cultura del reino las cosas no son así. No son así. No hay anarquía. Hay un Dios que reina. Hay un papá amoroso que reina y que ordena las cosas para que nos vaya bien. El espíritu de este mundo quiere hacernos menos que animalitos, cada uno luchando por su supervivencia, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que Dios no piensa eso de nosotros. Dios te piensa como un hijo amado. Dios te pensó desde el vientre de tu mamá. Me pensó desde el vientre de mi mamá. Dios habla de nosotros como personas a las cuales nos ha dado un propósito y un propósito eterno. No habla de nosotros como si fuéramos animalitos fácil de descartar. Ese no es el Dios de la Biblia, pero es el Dios que muchas veces en la cultura en la que estamos inmersos podemos llamarle también espíritu de este mundo, ¿sí? En la que estamos inmersos a veces nos quieren imprimir en la mente. Dios no piensa así de nosotros. Todos vamos a sufrir persecuciones, seguramente persecuciones y presiones. Hoy vamos a hablar específicamente de las presiones porque de ahí viene el ceder, ¿no? Que estábamos diciendo hoy. Todos vamos a tener presiones en nuestra cultura. Todos, de alguna manera, las presiones nos llevan a tomar decisiones, ¿no? Usted tiene presiones en lo laboral, tal vez en lo económico, tal vez tiene presiones familiares, tiene que tomar decisiones, la situación familiar le empuja o le presiona a tener que tomar decisiones, ¿no? Somos presionados también aún en lo sexual porque en nuestra cultura todo vale y entonces si pensás de alguna forma diferente también sos presionado y llevado a pensar como quieren que piense. Y voy a decir, pero Dios dice, no, tenés que pensar así sobre la sexualidad porque ¿no? Te quieren imprimir. Tal vez tenés presiones también, o como yo, presiones emocionales, situaciones que están pasando, que nos someten, nos aprietan contra la pared y nos hacen tomar decisiones equivocadas. ¿Saben que siempre decimos que las emociones no son buenas consejeras para tomar decisiones? ¿Sabe usted eso, no? Decirle al que está al lado, las emociones no son buenas consejeras para tus decisiones. No. Si tomás una decisión enojado, ¿a dónde vas a parar? Ay, dice mi esposa, en la cucha. Si tomás una decisión enojado, seguro que le erraste, seguro que vas a cometer un error. Si tomamos una decisión en desacuerdo, digo para los casados, ojo los casados, si tomamos una decisión en desacuerdo con nuestro esposo, con nuestra esposa, ¿dónde piensan que vamos a parar? Seguro que le erramos, porque después empiezan las culpas. Bueno, pero no estamos para hablar del matrimonio ahora, vamos a seguir con el tema, ¿no? Pero algunas de esas decisiones son tan trascendentes, ¿no? Que pueden afectar a otras generaciones. Hablamos de los hijos, de los nietos, ¿no? Piensen ustedes por un momento, hay decisiones que nosotros somos llevados a tomar frente a las presiones que son tan trascendentes que pueden impactar a los hijos, a los nietos y aún socialmente a varias generaciones. Por un minuto de presión, por 2 minutos de una presión que no soportamos y cedemos, pueden pasar terribles cosas. No quiero ser noticia de actualidad, pero ustedes saben lo que pasa con Fernando Báez Sosa y todo lo que en las noticias se dice.
¿Cuántos minutos llevó la decisión de estos jóvenes a que se desencadene tremendo desastre? Son pequeños minutos en donde se dieron a las presiones, los machos ahí, desastre. ¿Y cuántos otros minutos en donde tenemos que tomar decisiones y somos llevados frente a nuestras presiones? Y ceder, esta palabra que vamos a repetir tantas veces, involucra cambiar lo que pienso. En general, ceder involucra cambiar lo que pienso. Cuando yo cedo a algo, estoy cambiando lo que pienso, estoy cediendo. También involucra evitar confrontación. A veces cedo por evitar confrontación. Tengo una posición tomada, pero tengo que ceder para evitar la confrontación. También involucra desplazar lo que siento. Siento determinadas cosas, pero lo corro a un costado cediendo, ¿no? Esto es en general. También involucra ceder para esperar un cambio. Estoy negociando la cuestión. Y también involucra resignar cosas, ¿no? Todo esto involucra ceder. De alguna manera, en general, quiero que vayas teniendo estas cosas en mente antes que lleguemos al pasaje y hablemos de este varón José. Por ahí los cristianos somos llevados frente a presiones de todo tipo que hacen que las personas tengan una imagen de nosotros a veces bastante errónea, ¿no? Los cristianos vivimos bajo presión, esa es una realidad, porque vivimos contra cultura. Jesús dice, da la otra mejilla, y vos salís afuera y te dicen, oh tonto, ¿cómo va a dar la otra mejilla? Jesús te dice perdonar y vos salís afuera y te dicen, ¿cómo vas a perdonar eso? Eso no se perdona, que perdone Dios, vos no podés perdonar. Es fuerte vivir contra cultura, contra la corriente. Jesús nos dice, tenés que ser fiel y vos salís afuera y la cultura te dice, no, viví la vida. Aprovechá todas las oportunidades, todo lo que venga. Y entonces estamos sometidos bajo presión todo el tiempo y tienen una imagen tal vez de que somos fanáticos, de que somos los tontos, de que somos los ingenuos. Eso se piensa afuera de muchos de los cristianos que somos sometidos bajo presión. Pero ahora vamos a hablar de este gran valor, de este varonazo de Dios que fue José. Y Génesis 39 es donde está la historia que quiero enmarcar, pero en realidad va hasta el 41, 42, porque es bien larga, pero solamente quiero relatarles porque si no va a ser muy largo de poder leer. Quiero remarcar esto del acto, de esta situación que pasó entre José y la esposa de Potifar, pero obviamente tengo que contarles antes. Ustedes saben quién es José, ¿verdad? Saben que es este joven que fue el número 11 eran 10 hermanos de una esposa del papá, y viene él, el número 11 de la otra esposa del papá. Su papá era Jacob, la mamá de José era Raquel y la mamá de los otros 10 era Lea. Pero el papá resulta que amaba mucho más a Raquel. Era su amada. Y cuando llega José, por lógicas razones, se inclinó el corazón de Jacob y el corazón de su mamá obviamente era el mimado. Imagínense todo lo que esperaron. 10 hijos después llegó José. Así que imagínense, era el mimado. Ahí está la cuestión de la túnica de colores. Recuerdan que le fabrican la túnica de colores. Lo ponen a José casi como en un pedestal porque era el hijo deseado. Era el más chiquito y el hijo deseado. Y esto llevó a que sus hermanos lo odien, a que sus hermanos le tengan tanto celo, y el celo lleva a la ira, que lo empezaron a odiar de tal manera que no podían pensar en su hermano como su hermano. Pensaban en José como una molestia casi. Así es que llegado a determinado punto, estos chicos, cansados
un poco de su hermano, porque encima a su hermano se le ocurre contarle, yo le cuento así para que usted se meta en la historia conmigo y se imagine. A José se le ocurre contar a sus hermanos los sueños que Dios había puesto en su corazón. Dios puso sueños tremendos de grandeza y eran proféticos. Pero él ni sabía, como adolescente, no sabía muy bien cómo era la cosa y comunicó mal, porque comunicó con aires de superioridad. Bueno, la cuestión es que comunica todo esto a sus hermanos y sus hermanos peor todavía. Sueños de Dios y que va a estar sobre nosotros y que, ¿no? Todo lo que representaba el sueño, que nosotros nos vamos a inclinar a él si él es el menor, ¿no? Empezó a generar ese celo, ese odio entre los hermanos, llegado al punto que los hermanos decidieron qué hacer con él, hacerlo desaparecer. Y hasta un hermano pensó en matar a José, pero decidieron después venderlo. Venían unos mercaderes y deciden venderlo a esos mercaderes que terminan llevándole ¿dónde? A Egipto, a José, a venderle como esclavo. ¿Y dónde va a parar José? Porque obviamente parece que salía de lo normal, Josecito ahí en el medio de todos los esclavos, le ve Potifar. ¿Quién era Potifar? Fíjense cómo se fue entretejiendo todo esto. ¿Quién era Potifar? Jefe de la guardia del faraón. Ese era Potifar. Una autoridad de las superiores. Lo ve, lo compra, lo lleva a su casa. Y en su casa se da cuenta que José tiene dones, tiene talentos para administrar. Hay algo especial ahí. Pero Potifar mira con otros ojos, mira con los ojos naturales. ¿Pero qué tenía José? José tenía algo que tenía que ver con Dios. José en su casa aprendió cosas que tenían que ver con Dios. Conoció a Dios a través de la fe de sus padres. Y este varón había recibido gracia de Dios, una gracia especial. Ahora Potifar se da cuenta de esto y lo pone como ¿qué? Dice la palabra como segundo de su casa. Estoy hablando del Potifar, ¿sí? El primero, porque después lo ve Faraón, después lo lleva Faraón. Pero estoy hablando de Potifar. Lo pone como segundo en su casa, administrar toda su casa. Y dice la Biblia que la casa de Potifar prosperó, creció en esclavos, creció económicamente. Se ve que era buen administrador. Había una gracia especial de Dios puesta sobre José. Ya ahí se empezó a ver. Y estaba como administrador. ¿Qué vio la esposa de Potifar? Vio otra cosa. La esposa de Potifar lo vio con lujuria, con la lujuria de esa cultura. Vio al joven casi como un objeto sexual. Lo confronta, lo presiona a que se acueste con ella. El joven le dice que no, se niega, ella lo quiere forzar físicamente porque dice que hasta rompió sus vestiduras. Y sale corriendo José, disparado. No se dio. ¿Y qué pasó después? Acusado falsamente por esta mujer, va a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Otra vez, varios años ahí y se encuentra con este copero y este panadero. ¿Y qué pasó con el panadero y el copero? Soñando también estos hombres. Y José, Dios le había dado ese don y ese talento de interpretar los sueños, interpreta los sueños de esta gente, las cuestiones que él había dicho se cumplieron, y allá después de un tiempo, más de 3 años después, uno de esos, estoy resumiendo porque hay demasiados detalles, demasiado largo es si tengo que contar detalle por detalle. Después de como 3 años allá adelante, el copero se acuerda que José interpretaba sueños y termina llevándolo frente a Faraón. Faraón pide que venga, José lo saca de la cárcel y José termina siendo después, por buen administrador, por ser un joven íntegro, por tener valores, esto lo vio Faraón
¿Y qué termina haciendo con José? Llevándolo como segundo al mando. José vino a ser casi como, para nuestro tiempo de hoy, el ministro de Economía de todo Egipto. Ese llegó a ser José. Dicho esto, ¿entienden por qué no podemos leer todo esto? Porque la lección está sacada de la historia. No podemos leer toda esta cantidad de pasajes. Vamos a leer algunos nada más, un poquito más adelante. Pero traté de resumirle ahí. Ahora de esto vamos a sacar ciertas cosas para comparar. Características para comparar. Dios puso sueños en él. Dios puso sueños en José. Dios lo puso. Y esto remarco porque hoy hablábamos con mi esposa otra vez, así como ayer, y decíamos, el talento de José, no, José tenía un talento, José tenía un don, Dios puso eso en José. Dios puso sueños en José, sueños inclusive proféticos. Había un propósito para la vida de José específico. Dios había pensado en José con un propósito específico. Sus padres adoraban a Dios y a través de sus padres José conoce a Dios. No había Jesús, no había Espíritu Santo, no había Biblia, así que la única manera que tenía José de conocer a Dios era a través de sus padres. Potifar, les dije recién, valoró los talentos, naturalmente valoró los talentos que tenía José. Lo pone como principal de su casa y todo prospera donde estaba José. Tal vez a vos te pasó en algún momento. A veces parece que donde está un hijo de Dios las cosas funcionan. La esposa valoró otra cosa. La esposa de Potifar valoró otra cosa. Lo vio como un joven lindo con el cual ir a la cama. Lo miraba como un objeto y lo buscó solamente con ojos de lujuria. Solamente por su lujuria. Pero fíjense cuáles son las características para comparar en cuanto a nosotros ahora. ¿Dios puso sueños en tu vida? ¿Crees que Dios puso sueños en tu vida así como puso sueños en el corazón y en la vida de José? Yo quiero decirte que no tenés que dudar eso. Ni por un momento. La palabra de Dios está llena de promesas que son para vos. Y no solo la palabra de Dios. En tu vida de oración Dios te va a hablar sobre cosas específicas que quiere con tu vida. Entonces, con la tuya y con la mía. Entonces Dios pone sueños en nuestras vidas. Así como lo hizo con José, nosotros necesitamos descubrirlos en nuestra relación con Él. Hay un propósito para tu vida y para la mía. Así como había propósito para la vida de José, y en un ratito les voy a explicar cuál era el final del propósito mayor de la vida de José, pero así también hay un propósito para nuestra vida. No dudes de que Dios te pensó con un propósito, de que Dios te pensó con características que otro no tiene, para llegar a lugares que otro no puede llegar, para pensar y intervenir con personas que otros no pueden intervenir. Dios te pensó con características específicas. ¿Y saben qué? Hoy tenemos a Jesús. En aquel tiempo José tenía a sus padres nada más, que pudieron enseñarles de Dios y él empezar esa relación con Dios así. Hoy tenemos a Jesús. Tenemos a su Espíritu Santo continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón, habitando con nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Hoy tenemos recursos para alinear esos sueños que Dios pone y puso en tu corazón y en el mío. Hoy tenemos recursos para alinearnos a la voluntad de Dios. Satanás valora también, pero valora de otra manera. Valora tus talentos, tus dones, pero para otra cosa. Todo lo que pueda hacer Satanás para que no uses tus talentos y tus dones para Dios, lo va a hacer. Seduce. Satanás seduce, ata, reprime, comprime. ¿No?
esta realidad que pasa hoy en muchos sentidos nos hace ver que Satanás esclaviza y paraliza a muchos jóvenes, a muchos adultos, a muchas familias para que no puedan servir a Dios. Y ahora voy a explicar mejor esto frente a las presiones, qué es lo que pasa. Decía hoy, la cultura nuestra es una cultura que deshumaniza, ¿no? Nos ve como objetos, como animalitos, como objetos sexuales, ¿no? Cambia amor por lujuria. Así como en aquel tiempo, díganme si hoy no estamos inmersos muchas veces en esas formas de pensar. Decíamos esta semana que en muchas ocasiones salimos a los barrios y vemos a los niños de 9, 10 años mirando pornografía. Vemos cada vez más en la tele, en la radio, ¿no? En las noticias. Por eso orábamos tanto por los niños hoy. Niños sufriendo todo tipo de abusos. Ya se eliminó la línea moral, se borró la moralidad en nuestra cultura. Y tenemos que rescatar la cultura del reino de Dios en medio de nosotros. El cielo en la tierra involucra un cambio de rey, porque en la cultura del reino reina Dios y sus valores. ¿Ceder o no ceder? Esta es la cuestión. Acá es donde queremos hacer hincapié. ¿Qué pasó con José? No cedió. José no cedió a la seducción de esta mujer. ¿Podría haberlo hecho? No lo hizo. Ahora, por causa de no ceder ahí, no es que tuvo recompensa inmediatamente. Por causa de no ceder en esa ocasión, se fue al proceso. Ahora te quiero hacer pensar a vos y a mí que en muchas ocasiones, cuando somos presionados a tomar una decisión hacia la voluntad de Dios, a veces no vemos la recompensa inmediatamente. Y encima que tomamos la decisión hacia la voluntad de Dios, recibimos pruebas. Y vos decís, pero ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué hice todo esto si yo quería seguir a Dios? Mira, siguiendo a Dios tengo todas estas pruebas. Decí conmigo, proceso. A José no cedió y fue llevado a un proceso. Feo el proceso, porque acusaciones injustas, prisión, feo el proceso. Pero Dios usó ese proceso para formarlo, para forjarlo. ¿Y saben qué? Lo utilizó después como un canal de salvación. Qué tremendo, porque lo de José no es que sirvió solamente para José. No sirvió solo para él, sino para toda su generación y sus generaciones. Y más tremendo todavía quiero llevarte a pensar. El acto de José hizo que se pueda salvar no solo Egipto, sino también el pueblo de Israel, que vino a través de Jacob. Te dije que Jacob con sus hijos vinieron a Egipto para ser salvados. ¿Por quién? Por José. ¿Y saben qué? Dios usó la vida de José para rescatar a estos varones, entre los cuales estaba Judá, el hijo mayor. Y a que no saben quién llega después a través de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan quién es el león de Judá? ¿Se acuerdan quién llegó a través de la tribu de Judá? Tenemos que dar gracias porque gracias a ese acto tenemos a Jesús. Jesús viene de la tribu de Judá. En el linaje de Jesús está Judá. Este acto de salvación a toda esa familia propició, Dios venía planeando todo,
propició el marco para que llegue muchos años después Jesús a través de Judá. Imagínense si sería importante este acto, este no ceder de José. Lo utilizó Dios ya allá como canal de salvación, no solo para esa generación, sino también para la nuestra. Ceder frente a la voluntad de Dios implica cambiar su voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que frente a la voluntad de Dios, está la voluntad de Dios, la conozco según su palabra. Sé que Dios dice que esto está bien y esto está mal. Pero a mí se me ocurre decir, no, lo que pasa es que la palabra de Dios es para otro tiempo, para este tiempo. Es como que no está actualizada. Ahora estamos viviendo otros tiempos. Pretendo cambiar la voluntad de Dios para que se adecúe a mis tiempos. Y entonces pretendo ceder a las presiones de mi cultura y dejo la voluntad de Dios allá, lejos de mí. Involucra también envolverme en excusas. Empiezo frente a la voluntad de Dios, encuentro 1000 excusas para caminar lejos de su voluntad. Pretendo excusarme a mí mismo y a veces hasta me creo las excusas. Frente a una presión, decido ceder envolviéndome en excusas y dejando la voluntad de Dios a un costado. Frente a la voluntad de Dios y una presión, a veces cedo a esta presión dilatando los propósitos de Dios o los tiempos de Dios para el cumplimiento de algo que Él me dijo. Frente a las presiones, cedo entregándome al pecado y alejándome de la voluntad de Dios por más tiempo. Empiezo a hacer concesiones con el pecado. Este pecadito es más chico, este pecadito es más grande. Si total Dios me perdona, si total, esas luchas en la mente que nos alejan de la voluntad de Dios. Y empiezo a resignar mi moral. Este es el típico que te dicen, mi moralidad tiene esto y esto y estos valores. Pero si no te gusta, tengo otra. Tengo otros valores morales. Estos son mis valores, pero si no te gusta, cambio de valores. Así me adecuo a lo que vos pienses. Eso también es ceder, resignar mi moral. Decía hoy, le decía a Ale, vemos también, yo veo, no sé si a usted le pasa, que hablar de moralidad fue tan desvirtuado en este último tiempo que hasta parece mala palabra. Pero ¿saben qué? Los hijos de Dios necesitamos levantar la bandera de lo que es correcto frente a los ojos de Dios. Y Dios estableció valores morales para nuestra generación. Y donde la cultura del reino se establece, esos valores morales están. El amor al prójimo, el perdón, son parte de esos valores. La fidelidad en el matrimonio, la fidelidad hacia Dios, son parte de esos valores. Y no los podemos lavar porque si cedemos a nuestra cultura, nos alejamos de la voluntad de Dios. Ceder en el caso de José. Quiero llevarte a pensar este detalle. ¿Cuáles serían las consecuencias de que este joven hubiera cedido? Hubiera entrado en concesiones y dicho, bueno, total, si la esposa de Potifar lo dice, es mi jefa. El marido no estaba. ¿Se dan cuenta qué complejo? El marido había viajado. ¿Qué hubiera pasado si este joven hubiera cedido frente a esas presiones? ¿Se imaginan ustedes? Por unos minutos de ceder se pierden propósitos. Por unos minutos de ceder frente a las presiones se pierden vidas.
por unos minutos de ceder, mi amado hermano, así como te pasa a vos, me pasa a mí. Por unos minutos de ceder se pierden familias, se pierden hijos, se pierden generaciones, por unos minutos de ceder. Ceder frente a las presiones de este tiempo, ceder frente al pecado, no nos va a traer buenas consecuencias, no nos va a traer prosperidad, abundancia, no nos va a traer crecimiento, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera cedido? ¿Saben qué? No se hubiera salvado Jacob y todos sus hijos. No se hubiera salvado Judá. Tal vez Dios tuviera que buscar otra forma, otro método. Esa es una materia aparte. Podemos llegar a hablar mucho sobre el tema y discutir qué piensa uno, qué piensa otro teólogo sobre la cuestión. Pero ¿saben qué? Si hubiera cedido, a través de Judá al menos, a través de esta familia, difícilmente hubiera llegado el Salvador del mundo después. Iba a tener que buscar otro método, Dios. Ceder en tu caso. Pensá por un momento qué significaría ceder en tu caso. Tal vez estás presionado porque estás en un medio en donde hay negocios deshonestos y tal vez sos presionado a tener que tomar decisiones deshonestas. Tal vez sos presionado a seguir llevando relaciones familiares enfermizas para vos o para tu propia familia. De alguna manera sos presionado a mantener amistades que destruyen. Tal vez sos presionado también a placeres momentáneos, tal vez ventajismo inmoral. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que hoy estamos en esta sociedad en donde todo es ventajismo, todo es contacto. Hay una fila de 10 personas esperando, pero ¿cuál es la continua, la sonante en nosotros, en nuestra cultura? Habla con fulano, así te hace pasar por aquel lado. Ese es el ventajismo inmoral. No me corresponde a mí esta plata, pero si total el Estado da, haz este papel así, firma acá, firma acá, firma acá y listo, así yo ligo también. Pero no me corresponde. No, pero igual hace así, así. Ese es el ventajismo inmoral. Yo sé que suena fuerte porque yo estoy presionado igual que vos. Aún en mi trabajo a veces tengo presiones que involucran millones y tengo que decir que no. O las ideologías populares, estas ideologías que están de moda, que si llegás a decir algo contrario, casi que podés ir preso. Te van a llamar dinosaurio si no crees lo que ellos creen. Te van a llamar retrógrado si no crees en lo que ellos creen. Que matar hijos está bien, no pasa nada. Que enseñarle a una criatura de 2 o 3 años sexualidad en las escuelas está bien. Con los libros de ellos, con quien sabe qué cosa, está bien. Tenés que aceptarlo y listo. Y cerradita la boca porque si llegás a decir algo, vas a ir a parar TN, ¿eh? Así estamos. Y nuestro lugar como hijos de Dios es no ceder frente a eso. Quiero contarte junto a esto solamente un pequeño testimonio para graficar. No me gusta mucho hablar de esta manera porque tampoco quiero hacer algo autorreferencial, pero quiero contarte algo muy cortito. En una ocasión, en una de mis tareas en uno de mis trabajos, porque fui llevado a diferentes
lugares, a diferentes trabajos. En uno de esos trabajos fui jefe de recursos humanos. Tenía 128 personas a cargo mío y dentro de esas 128 se hizo todo un recambio de políticas internas y el jefe nuevo que vino a la institución pedía esos cambios, pero de manera inmoral. Pedía que haga esos cambios, pero, ¿cómo les voy a decir? Mintiendo. Porque pretendía que creemos causas. Yo sé que esto está siendo filmado, es tremendo lo que estoy haciendo, pero usted no le diga nada a nadie. Pretendía que hagamos causas para despedir a la gente sin causa. Con causa, perdón. Para despedir a la gente con causa, entonces no pagar la indemnización. Eso es lo que me pedían. Y eran varios los que estaban en la lista. Y claro que yo sé que detrás de cada uno de esos habían familias. Y un hijo de Dios encima en la iglesia, cantando acá, imagínense. Pero sobre todas las cosas, un hijo de Dios que tenía su relación con Dios todos los días, ¿con qué cara? Después frente al Señor, orando o pidiéndole algo. Si yo llegaba a ceder a una de esas cuestiones que me pedían. Por eso hablo de costo. A mí me costó el trabajo en ese lugar. Cuando me mantuve firme y dije que no, me mandaron de vacaciones. Y cuando volví de vacaciones, me mandaron a otra institución. La gracia de Dios siempre estuvo conmigo y no permitió que me despidan. Me mandaron a otra institución como si fuera una cárcel, porque la intención fue que me vaya de castigo. ¿Y saben qué Dios hizo? Lo que para ellos pensaban que era un castigo, para mí fue la bendición más grande. Me mandaron a un lugar en donde había otra gente que ya me conocía de antes. Y me llevaron a lugares y a situaciones en donde ni siquiera yo me había imaginado. 10 veces mejor de donde estaba. Viví tu proceso tranquilo y no cedas. No cedas. Porque si bien la recompensa no es inmediata, Dios tiene recompensa. Dios honra a los que le honran. No te canses de honrar a Dios. No digas, no cedas, no digas que es demasiado pesado. Porque si somos fieles al Señor, Dios va a ser fiel, no te preocupes. Fue crítico, sí fue crítico, pero Dios respaldó su palabra. Dios respalda. No te vengo a hablar de memoria acá, de un mensajito que preparamos. Dios respalda, yo sé que respalda. Y no me pasó solo una vez. Mantenete firme en los valores de Dios, que Él te lleva hacia su propósito, hacia su voluntad. No negocies. La voluntad de Dios nos lleva a nuestro propósito. Mantenernos firmes en su voluntad nos lleva al propósito por el cual nos diseñó. José no solo fue productivo en su casa, fue productivo en una nación y salvó generaciones. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, tiene tanta implicancia que a veces ni nosotros imaginamos. Mantenerte firme en los valores del cielo, en los valores del reino, tiene implicancias que ni vos te imaginás para tus hijos, para tus generaciones, para tu sociedad y quién sabe para cuántos que van a llegar al Señor a través de tu vida. Mantenete firme, eso te da respaldo. Deshonrar a Dios no estuvo en los planes de José. Este varón no pensó en deshonrar a Dios. Su relación con Dios le permitió permanecer firme. Tu relación y la mía con Dios es lo que nos permitirá estar atentos para no ceder
a las presiones. No cedas a las presiones. Ceder o no ceder. Esa es la cuestión. Ahora decirle otra vez al que está a tu lado. Ceder o no ceder. Esa es la cuestión. Quiero contarte algo. Fíjense lo que dice Apocalipsis sobre el permanecer, perseverar, no ceder. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Vos no pertenecés a este mundo. Vos sos parte del reino de Dios. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Yo vengo pronto, dice Jesús. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Perseverar, resistir, no ceder a las presiones que nos alejan de Dios. Asegurémonos de no ser de aquellos que amamos más las frivolidades de este mundo que a nuestro Dios. Vivir en esta cultura es diferente a decir que esta cultura viva en mí. No permitas que esta cultura viva en tu corazón. Es una lucha mía, te la transmito a vos. No permitas que esta cultura viva en tu corazón. No somos de este reino. No somos de este reino terrenal. Pertenecemos a un reino en donde Cristo gobierna y volverá a buscarnos. Hay promesa de eternidad, de coronas, conforme a cómo vivimos en la voluntad de Dios. Hay promesas. Necesitamos a Jesús para vivir una vida de fortaleza, para no ceder. Y quiero invitarte a que si es la primera vez que escuchas una cosa así, quiero decirte, es imposible ser fortalecidos y no ceder sin Jesús en el corazón, sin el Espíritu Santo en nuestro corazón, continuamente hablando a nuestra vida. Es imposible sin una relación con Él. Por eso es que necesitamos a Jesús para no ceder, para no ceder. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Sé que fui tal vez por momentos duros, por momentos, sé que hasta fue incómodo, pero sabemos que la palabra fue expuesta y Señor, queremos entregarte este tiempo. Y Espíritu Santo, queremos que redargullas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y nos permita, Señor, pensar en aquellas áreas, en aquellas cosas en las que necesitamos ser fuertes para no ceder. Entendemos, Señor, que no podemos ser fuertes sin vos, sin que vos nos hagas fuerte. Sos vos el que se fortalece en nuestras debilidades, como dice tu palabra. Por eso te necesitamos, Jesús. No podemos solos. No es algo que lo podamos hacer solos. Jesús, te necesitamos. Y si es la primera vez que estás en este lugar y escuchás algo así, yo te invito a hacer algo más valiente. Decirle conmigo. Yo te voy a guiar en una oración sencilla y repetís conmigo, pidiéndole a Jesús que venga a tu corazón y te dé fortaleza. Decirle así: Señor Jesús, te necesito. Quiero que entres a mi corazón. Quiero que vengas a mi vida. Te entrego mi corazón. Quiero que permanezcas conmigo. Quiero recibir la fortaleza que viene de ti para no ceder a estos tiempos.
Enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame tu voluntad. Decile ahí, enséñame tu voluntad. Quiero caminar con vos, Jesús. Y anota mi nombre en el libro de la vida, para que llegado el día que vengas a buscarnos, esté con vos. En el nombre de Jesús, amén. Y mientras estamos con las cabezas inclinadas, para no distraernos, quiero preguntarte, ¿hiciste esta oración por primera vez? Te pido que levantes tus manos para poder orar ahí por vos. Si es que es la primera vez que haces una oración así, invocando a Jesús a tu corazón para darte fortaleza. Dios te bendiga mucho. Veo manos. Dios te bendiga. Jesús te bendiga. Pues estamos como dispersos. Vamos a hacer algo que siempre hacemos como iglesia. Yo te invito a que pases, mientras todos están con las cabezas inclinadas, te invito a que pases un ratito. Quiero orar por tu vida, quiero orar por vos, quiero clamar específicamente al Señor para que te haga un varón, una mujer fuerte para estos tiempos. Pasen un ratito, vengan un ratito adelante, sin miedo, sin temor. Solo queremos orar por ustedes. La iglesia también va a orar por ustedes y queremos bendecirles en este sentido, porque entendemos que solos no podemos. Solos no. Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Solos no podemos. Necesitamos a Jesús. Iglesia, ¿quieren inclinar sus manos? Y vamos a orar. Bendito Dios, te entregamos la vida de nuestros hermanos en este tiempo, para que la fortaleza que ellos necesitan venga a ellos en este tiempo. Ellos sean sorprendidos, Señor, por causa de las fuerzas renovadas en ellos para resistir y no ceder a las presiones del sistema, a las presiones de este tiempo. Ellos han expresado que te quieren en su corazón, que quieren un camino contigo, Señor, que quieren conocer tu voluntad, y por eso los bendecimos con las riquezas espirituales que vienen de ti. Los bendecimos con entendimiento, con discernimiento, para que ellos puedan abrazar tu palabra, para que ellos puedan abrazar tus principios, para que ellos puedan caminar firmes en este tiempo hacia lo que vos soñaste para ellos, hacia tus propósitos. Los bendecimos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y 5 minutitos más le vamos a pedir, nada más, para que nos dejen sus datos, su nombre, un teléfono, y así podemos seguir orando por ustedes. Que esto no quede solamente acá, que esto no quede como un acto simbólico, sino que sea una decisión tomada con el corazón. Amén. Les invitamos a pasar un ratito con nuestros hermanos que ahí tienen un estandarte. Le toman los datos y algún motivo de oración. Si quieren dejarnos su motivo de oración, queremos estar orando por ustedes y en relación con ustedes. Amén. Génesis 41:38 termina diciendo esto, y quiero que lo relaciones con todo esto que hemos hablado. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, le dice Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
Yo solo quiero decirte que de las riquezas de Faraón fueron bendecidos los hijos de Dios. No sé cuál es tu realidad, pero ¿sabes qué es? Aún de las riquezas de Faraón, Dios lo usó para que los hijos de Dios sean bendecidos, para hacerse fuertes como nación y ser el vehículo después por el cual llegaría el Salvador. Dios puede hacer tremendas cosas con tu vida si no cedes. Quiero que te lleves esto frente a tus presiones. No cedas. Te invito a ponerte de pie. La gracia de Dios capacitó a José para no ceder. No es tu fuerza, es la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo en vos. La gracia de Dios capacitó a José para no ceder. El Espíritu Santo hoy te capacita y fortalece para hacer lo correcto. Por un momento cierra tus ojos y quiero orar por tu vida. Señor, entendemos que todos somos llevados a presiones en este tiempo. Pero queremos tomar decisiones hacia lo correcto y hacia tu voluntad. Queremos ser de esos hijos tuyos que no ceden frente a las presiones, que no entregan los sueños, los proyectos, los anhelos que vos pusiste en nosotros por placeres momentáneos. No queremos hacer concesiones, ni con el pecado, ni con las presiones, ni con las tentaciones. Señor, queremos tus fuerzas. Queremos ser fortalecidos en el poder de tu fuerza. Oro por mis hermanos en este tiempo, oro por tu iglesia, para que sea levantada en una pasión por ti, en una pasión por tus cosas, en una pasión por tu palabra, en una pasión por tu presencia. Señor, en tu presencia somos fortalecidos. En tu palabra encontramos las palabras que nos dan fortaleza en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Señor, que tu iglesia en este tiempo, que tus hijos en este tiempo encuentren los recursos en tu palabra, Señor, para ser llevados hacia esos sueños que pusiste en ellos. Señor, que en este tiempo se recobren sueños, que no se resignen. Bendito Dios, trae fortaleza a su alma, a su corazón. Endereza sus rodillas endebles, levanta sus brazos que en este tiempo han caído, Señor, para que no cedan frente a las presiones y puedan caminar hacia ese propósito tremendo que soñaste para cada uno de ellos. Señor, yo los bendigo en tu nombre, creyendo, Señor, que vas a sacar de nosotros una generación de Josés que camina honrándote hacia su propósito, hacia tu propósito. Queremos tu propósito, Señor, en nosotros, que sea desarrollado en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Espero que te pase como me pasó a mí, confirmado y afirmado en su palabra. Amén. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz. Por una semana fortalecida, mi hermano. Dale un abrazo al que está al lado y decirle: no cedas frente a las presiones. No cedas. Hay recompensa, hay bendición. Amén. Amén.